Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa Contravía PM. Les habla María Dolores Arias y está conmigo Alejandro Valdizón. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes. Bien, gracias. Qué gusto saludarte y buenas tardes a todos. Y también en los controles se encuentra Mario Herrera. Hoy vamos a hablar de varios temas. Ya tenemos el enlace, vamos a hacer un enlace telefónico con Luis Figueroa, con quien vamos a hablar de un tema pues que ha estado circulando mucho y es el tema del voto nulo. ¿Cuál es el impacto que tiene realmente el voto nulo? Y de eso vamos a platicar con él y ya lo tenemos en la línea. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. Aquí listo para que conversemos. Pues cuéntanos respecto a tu postura con respecto al voto nulo, porque mucho se ha hablado al respecto. Fue una incorporación en las reformas del 2016 en el cual pues el voto nulo era, lo que establecieron fue que si tenía más del 50% de los votos, la elección se repetía. Pero me gustaría que nos ahondaras un poco más al respecto. Bueno, hubo un tiempo en alguna elección en que voté nulo. Y no es que me arrepienta de haber votado nulo en esa elección en particular, pero creo que en estas condiciones y en las elecciones pasadas y en otras posiblemente, votar nulo es una mala idea. Okay. Algunas personas creen que al votar nulo le niegan a quien gane su mandato. Pero lo cierto es que alguien va a ganar con mi mandato o sin mi mandato. Y puede que gane la opción más peligrosa, la opción más dañina o la opción más maligna. Porque siempre, no importa quiénes sean los dos finalistas o no importa quiénes estén aspirando a la elección, siempre hay unos que son más malos que otros. Por eso yo prefiero votar ahora en contra. Es decir, tratar de evitar con todo lo que tengo, incluido mi voto, tratar de evitar que llegue la opción más maligna, la opción más perversa, la opción más peligrosa. En las elecciones pasadas, por ejemplo, y además hay un detalle muy importante, uno vota con la información que tiene disponible en el momento del voto. Uno no tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar. Claro. En la elección pasada, por ejemplo, mi voto fue contra Sandra Torres y contra Valdizón. Porque mi juicio me decía, y yo todavía sostengo que ese fue el mejor juicio, que esas dos eran opciones muy perversas, muy malignas, muy dañinas. Entonces yo creo que el voto nulo no es una buena idea. Luego me acordé de una cita de Dante a las puertas del infierno. O con respecto al infierno, en la cual dice en la Divina Comedia que los lugares más calientes del infierno
están destinados a aquellos que en momentos de crisis se mantuvieron neutrales. Y entonces, después de haber yo votado un nulo en aquellas elecciones, dije, chispas, esto es equivalente a mantenerse neutral. En realidad yo tenía que haber tomado una posición, no a favor de algún candidato, no para darle mi mandato a algún candidato, sino para negárselo a las opciones más perversas y más malignas. Así que, después de haber sido uno de los que votó nulo, y reconociendo que no es la mejor idea, que me equivoqué, que ahora no lo volvería a hacer en esta elección, por ejemplo, uno va aprendiendo en el camino. Y además tendrían más de la mitad de la gente tendría que votar nulo para que el voto nulo tenga un efecto y repita la elección, y al final, así como dejaron la reforma, la elección se podría repetir con exactamente la misma gente que participó en la primera vez. Entonces, o sea, es volver tendría sentido si el voto nulo dijera ninguno de los que participó puede volver a optar, pero eso no pasa. Una pregunta, ¿el voto nulo entonces debería ganar como que ganar en primera vuelta? Sí, es que para que se anule la elección tiene que ser de la todos los votos, uno. la mitad más uno de todos los votos emitidos. Por eso es que también hay gente que piensa que, digamos, da lo mismo votar en blanco que votar nulo, y no es lo mismo. Digamos, dejar un voto en blanco no se toma como un voto emitido o válido, ¿verdad? En cambio, el voto nulo sí cuenta. Sí, es un para voto aquellos válido. que piensen que su mejor elección es el voto nulo y están pensando entre blanco y nulo o no ir, pues aunque sea, tómense la molestia de ir a votar nulo. Pero volviendo a lo que decía Luis, ¿qué pensás? O más bien, entiendo tu punto y yo creo que mucha gente hace eso, pero digamos, ese razonamiento tal vez es más lógico, o no sé si es más lógico o si hay una diferencia entre primera vuelta y segunda vuelta. Digamos, en segunda vuelta había dos opciones, Jimmy Morales o Sandra Torres. Entonces, mucha gente dijo, con tal que no quede Sandra Torres, voy a ir a votar por Jimmy Morales, que me parece el menor de los dos males. Pero en primera vuelta, la gente decía, bueno, está Sandra Torres, Manuel Valdizón, y el que viene ahí, que puede darles la pelea, es Jimmy Morales. Y entonces, así fue como Jimmy Morales logra ubicarse en una segunda vuelta por la cantidad de votos que recibió en primera vuelta. Mi punto es el siguiente: mucha de esa gente que votó por Jimmy Morales en primera vuelta para que no quedara ni Manuel Valdizón ni Sandra Torres, probablemente pensaba que había mejores alternativas que Jimmy Morales, pero como decía Luis, uno actúa en base un poco a la información que tiene, o a la poca información que tiene, para decirlo correctamente, y como las encuestas dicen que él va bien, entonces en lugar de pensar en candidato X, que es el que a mí mejor me parece, voto por Jimmy Morales, por decirlo de una forma, porque él es el único que le puede dar la pelea a Valdizón o a Torres, digamos, en ese contexto. Entonces no sé qué pensás en ese caso, Luisfi, si realmente deberíamos pensar más en un voto estratégico o un voto de conciencia, porque ¿qué pasaría si toda la gente de verdad votara su conciencia en primera vuelta, por ponerte un ejemplo? Bueno, yo tengo ese dilema en esta elección. Mi voto en conciencia sería un candidato que según las encuestas tiene pocas posibilidades. Pero tengo que pensar de forma realista. Solo tengo un voto y tengo que utilizarlo estratégicamente para tratar de evitar que las peores opciones sean las que encabecen. Claro. Porque la peor pesadilla es que terminaran encabezando dos muy malas opciones. Claro que aún dentro de dos muy malas opciones uno tendría que elegir, es decir, bueno, ¿con cuál estoy dispuesto a vivir? Porque siempre hay circunstancias que son personales, además, las mías no son las de ustedes dos, ni de muchos de nuestros radioescuchas. Entonces cada quien debe hacer su apuesta, entre comillas, su apuesta racional sobre dónde colocar sus recursos. Su recurso es un voto.
por eso a mí me gusta el sistema de ronda simultánea. Claro, es muy difícil, es muy difícil de explicar sin dibujitos, pero el sistema de rondas simultáneas le permite a uno disponer de varios votos y colocarlos de acuerdo con sus verdaderas preferencias. Así es. Claro, al final Una buena reforma electoral y no la payasada y santochada que aprobaron estos sinvergüenzas. Hubiera incluido rondas simultáneas si queríamos sanear el sistema. Claro, esto es, obviamente, la reforma, al final, el voto nulo fue una forma de decir que se estaba haciendo o poniendo o tomando las exigencias de la población, pero obviamente lo pusieron de tal forma que, pues, hasta el momento nadie ha ganado en primera vuelta, ¿o sí? No. Nadie. Recuerde, ¿no? Y se la pusieron al voto nulo. Sí. Entonces el voto nulo tiene que ganar en primera vuelta. Ahora, ¿qué pasa con las listas? Porque ahorita hablamos de la parte del candidato a la presidencia o los candidatos a presidentes. ¿Qué pasa en cuanto a los diputados y al Parlacén? Ahí sí se vuelve más relevante lo que dice Luis. Porque los diputados, el Congreso se va a tener que integrar. Entonces ahí sí regalarle el voto a los partidos malos no es una buena idea. Además ahora, a diferencia yo, en la elección pasada tuve muchísima dificultad en elegir por quiénes iba a votar para diputados. ¿Quiénes iban a hacer una buena oposición? En la lista nacional y en la lista distrito. Sí. Ahí sufrí mucho porque decía, ¿a quién fregados le doy mi voto? En esta elección hay, en varias de las listas, hay varios nombres con quienes yo me sentiría cómodo. De hecho, hay dos nombres con quien yo diría, hombre, a este sí le doy mi voto, ¿verdad? A este sí le doy mi voto. Entonces uno como que tiene que pensar, ¿no? Pensarlo bien. Pero yo decía, hoy estaba conversando y decía, si nosotros queremos un cambio político, y si el cambio político solo se puede dar dentro de el actual marco legislativo, porque no podemos salirnos del marco legislativo e institucional para reformar el sistema. Tenemos que jugar con las reglas que hay. Es un gran drama. Ahora, ¿cuál es el único elemento que depende de nosotros y que sí podemos aprovechar y podemos explotar al máximo? Somos nosotros mismos. La demanda electoral, cada uno de nosotros estamos afligidísimos por la situación. Todos los que estamos preocupadísimos por la situación. Bueno, si estamos tan afligidos y tan preocupados, nuestra primera tarea es ponernos en la tarea de identificar qué propuestas son las que a las que somos afines, quiénes son las personas a las que somos afines y bueno, utilizar el recurso que tenemos. Pero el único lugar donde podemos empezar con pie seguro es en nosotros mismos. Bueno, y otra cosa. ¿Qué pasa con Parlacén? Solo que si no se me va a olvidar, claro, el Parlacén. Yo en la boleta del Parlacén lo que pongo es un insulto. Creo que he puesto como 3, ¿sabes? Sí. Pero lo que hay que hacer es mentarles la madre. Sí. Que para que quede muy claro, al final, qué tan nulo y qué tan poco representativo es este Parlamento. Y es irrelevante y además no tiene ninguna función, ¿verdad? Solo es otra forma de seguir... Becados. Sí, expoliando. Sería genial una masiva votación obscena contra los candidatos del Parlacén. Yo quisiera ver esa noche a todas las mesas electorales riéndose a carcajadas de lo que la gente pusiera en esas papeletas. Sí. Pues, bueno, ya veremos qué pasa. Ya quedan, pues, ¿qué? 2 meses. Para menos de 2 meses, mayo, la mitad, sí, menos de 2 meses, porque el 14 de junio termina ya el tema de toda la propaganda y todo, y el 16 pues ya son las elecciones. Así que muchas gracias, Luis, por haber tomado la llamada. A ustedes muchas gracias por permitirme compartir estos momentos. Sí. Pues bueno, platicábamos con Luis respecto al voto nulo. Sí, Alejandro. Sí, es que yo quisiera comentar sobre un par de temas que tocó Luis. Ese tema de rondas simultáneas, yo creo que vale la pena que la gente lo conozca.
Es más, hace algunos años se hizo un experimento, digamos, sobre el tema y los resultados fueron muy reveladores. Para explicarlo muy brevemente, la diferencia de otros sistemas es que rondas simultáneas uno escoge por preferencias. Uno dice, bueno, mi candidato número 1 es tal, pero si este no queda, pues me gustaría tal, y si este no, tal, y así. Y entonces es bien interesante, claro, digamos en un país donde hay 19, 20, 30 candidatos, pues tampoco vas a, es decir, ¿cómo vas a distinguir quién es el 29 y quién es el 30, no? Pero uno marcará las primeras 2, 3, 4, 5, 10 preferencias que uno quiera, ¿no? Hay otras cosas que hay que reformar para reducir el número de partidos, pero eso será otro tema. Pero entonces, la ventaja es que ahí sí uno sí vota a conciencia, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, así como usamos nombres ahorita en este ejemplo, voy a usar nombres de algunos de los candidatos que participaron. Había mucha gente que pensaba, por ejemplo, que el doctor Eduardo Suger era una opción interesante para la presidencia, pero al mismo tiempo decían, él no tiene posibilidades de ganar, entonces ¿por qué voy a desperdiciar mi voto votando por Eduardo Suger? Sí, y votaban por Otto Pérez, por ponerte un ejemplo, ¿no? Claro. Porque Otto Pérez sí podía contrarrestarle a Álvaro Colom, que eran los dos que estaban compitiendo. De hecho, esa fue la elección que ganó Colom. Cuando se hizo el ejercicio de rondas simultáneas, que fue una encuesta de más o menos 6,000 votos que hizo el CES conjuntamente con un diario, imagínate, la encuesta más grande en Guatemala tiene más o menos 1,000 y pico, una muestra de 1,000 y pico gentes, ¿no? Esta encuesta, entre comillas, tuvo 6,000 participantes. Por supuesto, eran gentes de cierto nivel, gente de poblaciones urbanas que tienen acceso a internet, es decir, no era una muestra representativa de toda la composición social, pero era interesante. Entonces ahí sí la gente decía, como voto por preferencia, pongo número 1 a Eduardo Suger. O sea, si no queda Suger, voto por Yamatei. Si no queda Yamatei, voto por Otto Pérez. Voto, por así decirlo. Exacto, y en última instancia, pues don Álvaro Colom. Y esos fueron los resultados que arrojó esta elección. Claro, la elección real la ganó Álvaro Colom, pero voy a que la gente no tiene ese sentimiento de desperdiciar su voto. Lo complicado con rondas simultáneas es el sistema de cómputo del voto. Eso sí, no lo voy a explicar aquí porque es muy complicado. Si a alguien le interesa, de hecho hay una página, en inglés el sistema se llama Instant Runoff Voting. Es como, el runoff es como la segunda vuelta, ¿verdad? Entonces las rondas simultáneas es segunda vuelta, tercera vuelta, cuarta vuelta, así. Y entonces la página, si no mal recuerdo, es irv.org, irv.org. Supongo que todavía existe, tengo tiempo de no verla. Ahí explica muy bien. O pueden ver Instant Runoff Voting y ver cómo funciona, pero es sumamente interesante. Yo sí, como decía Luis, yo sí soñaría con una reforma a la ley electoral que implementara ese sistema para la elección presidencial, porque ahí sí votas tu conciencia. Y claro, el sistema de no desperdiciarlo, que es muy importante. Claro, el sistema obviamente tiene que ser un sistema de votación electrónica, ¿verdad? Porque el cómputo es complicado, es decir, manualmente sería imposible hacer el cálculo de quién gana, pero electrónicamente, como lo hacen todos los países civilizados, perfectamente bien se podría implementar. Y claro, habría que tomar el tiempo de educar a la gente y hacer pruebas y que la gente aprenda a usarlo, etcétera, etcétera, hacerlo con suficiente tiempo, pero de que la gente sabe escoger por preferencias, por supuesto que lo saben hacer, ¿verdad? Al final, lo que tendrían que hacer es adaptarse al sistema de votación. Claro, al final siempre tenemos ciertas preferencias de decidir si hacemos esto o hacemos lo otro, claro. y vamos tomando. O sea, el concepto existe, solo es cuestión de llevarlo a la práctica en cuanto a votaciones. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de cuál es el estatus judicial, porque ahora es estatus judicial, de las punteras, o al menos en las encuestas que se dieron a conocer a principios de este mes, quienes están liderando estas encuestas, pues tienen problemas o tienen recursos judiciales. ¿Y cuál es el estatus de estos? Ayer precisamente fue la vista pública en la Corte de Constitucionalidad del caso de Suri Ríos. Así que cuando regresemos del corte hablemos de este tema, hablemos también qué pasaría o qué va a pasar con la candidatura de Mario Estrada, por ejemplo, y ahora que se da a conocer pues una solicitud de detención, y esto está a todos los sheriff del estado de Florida, para detener a Roberto Arzú, que pues al parecer no se presentó a una audiencia y entonces por consiguiente la juez solicitó que lo lleven a la fuerza.
Así que de esto vamos a platicar cuando regresemos del corte. Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor. Regresamos, quiero agradecerles a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión, muchísimas gracias a quienes ya la comparten. También quiero agradecerle a Walter Fer Flores, dice, hola, ya vine compartido, muchísimas gracias. Y nos comenta Núñez, Alberto Núñez nos dice, un sistema perverso y corrupto y que con todos sus argumentos siempre quieren que votemos por los delincuentes. Qué miseria nuestra democracia y república que solo nos ofrece que podamos votar por el menos malo. Claro. Y dice, bueno, no, hombre, no es así. Sí, no, es que tiene razón. Digamos, para el Congreso, tanto hemos insistido en esto, deberíamos poder votar individualmente, por nombre y apellido, por candidato. Claro. Eso resuelve el problema. Y para presidente, igual, votar nuestra conciencia y votar nuestra preferencia. Y eso se resuelve con el sistema que hablábamos, rondas simultáneas. El de rondas simultáneas, donde no tienes ese dilema de no desperdiciar mi voto. Exactamente. Que le sea un voto útil para alguien más. Sí. O sea, lo que pasa es que, digamos, en sistemas mejores desarrollados, donde aún en sistemas multipartidistas, pero un poco mejor estructurados, también hay cierta democracia interna dentro del partido. Y entonces, digamos, procesos de elecciones primarias, por ejemplo, podrían ir depurando el sistema de modo de que al final te llega, pues en teoría, candidatos más representativos de las preferencias, pero aquí ni eso tenemos. Aquí lo que tenemos es un montón de caudillos que lo que andan buscando es a quién le compran una ficha que se llama partido político y se lanzan. Por eso es que tú ves que cada año se lanzan con un partido diferente. Y es por eso que Porque es el caudillismo, es el candidato, el partido no importa. No importa. Y también vemos dos cosas. Una es lo de las asambleas generales en las cuales pues solo es cumplir el requisito. Claro, claro. Y lo otro es que vemos que una vez el candidato o el líder llega al poder o no llega al poder, pero desaparece, ya no tiene oportunidades de seguir en el poder, el partido muere. Así es. No subsisten. Sí. Y el otro tema que yo creo que también es importante es el tema del Congreso. Ahí sí que hay que tener mucho cuidado. Volviendo a los ejemplos, cuando Oscar Berché dejó la presidencia, y el candidato oficial, por así decirlo, fue en su momento Alejandro Yamatei, que fue un candidato improvisado. Recordemos que el candidato iba a ser Eduardo González y por el tema del banco él ya no participó. Entonces Yamatei pues estaba con aquella efervescencia por el tema Pavón y entonces bueno, a él lo pusieron, pero él era un outsider, ¿verdad? Él era un funcionario y pónganlo ahí y bueno, y pónganlo de candidato. Entonces con eso salvamos un poco. Pero el mismo Berché había llegado a la presidencia. Recuérdense que hubo elecciones primarias en el PAN. Así es. Berché ganó las primarias. Leonel López Rodas, que era el secretario general del PAN, dijo, ok, te respeto, pero yo voy de vice. Y Berché dijo, no, yo quiero a mi gente. Y como el otro era el dueño del partido, entonces no corrió Berché con el PAN, que era su partido, digamos, pero volviendo a lo que decíamos, el partido no importa, lo que importaba es el candidato Berché, que era el que iba a ganar la presidencia. Vinieron tres partidos, que era el Partido Solidaridad Nacional, el Partido Patriota, el Movimiento Reformador, se lo pusieron así en bandeja de plata, le dijeron, mira, vamos a hacer esta alianza que se llama Gana, y corre con nosotros, y así fue. El Movimiento Reformador ahí sigue, el Solidaridad Nacional fue el que se cambió el nombre al Partido Gana. De hecho, el Partido Gana es una extensión que es el partido donde originalmente había estado Ricardo Castillo, que hoy la gente que está ahí, por supuesto, que no tiene absolutamente nada que ver con él. Y bueno, y el Partido Patriota, que ya todos sabemos, ¿no? Entonces, otra vez, Berché corre como caudillo que va a ganar la elección independientemente del partido. Pero ¿qué pasa? Como era una alianza pegada con chicle, y no tenían estructura, cuando repiten, digamos, es decir, cuando se lanzan para repetir y lanzan a Yamatei, sabiendo que Colombia iba a ganar la presidencia, la gente que se lanza para diputados realmente no era gente de trayectoria, digamos, dentro del partido. Entonces, hubo muchas personas que dijeron, bueno, si Colombia gana la presidencia, voto por los diputados, gana para el Congreso para hacer un contrapeso. Y de hecho, Gana obtuvo un número significativo de diputados al Congreso,
obviamente la UNE también, y la UNE no logró aplanadora. ¿Qué fue lo primero que hizo la gente de Ghana? Se dividieron, ni siquiera habían tomado posesión, se dividieron entre los que se autodenominaron los dignos y los que denominaron a los otros los indignos, ¿verdad? Pero al final del día se fueron y se vendieron al mejor postor. Ninguno de los dos era gente íntegra, así unos se llamaran los dignos y los otros los indignos, sino que era gente que se coló ahí, muy parecido a lo que pasó con el partido Jimmy Morales, FSN Nación, que hoy está plagado de gente de líder, de la UNE, de aquí, de allá, del Patriota. Esos recibieron a quien se les puso enfrente, con tal de sumar votos en el Congreso. Cuando el Patriota hizo gobierno, un partido que uno pensaba que podía ser una oposición razonable era Creo, y resulta que Creo lo primero que hizo fue darnos la puñalada en la espalda a muchos que creímos en Creo. No estoy diciendo que voté por Creo, porque no voté por Creo, pero le dijeron al Patriota, ponernos a Jorge de León, iba a decir Ramiro, pero es Jorge el hijo, ponernos a Jorge de León de Procurador de los Derechos Humanos y tenés todos nuestros votos para tu puñalada tributaria. Claro, y así fue, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, a mí me gusta mencionar estas cosas porque el Chapín tiene memoria de esos pescaditos, ¿verdad? Que pones en esos tanques, todo se le olvida. Entonces, al final, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es muy importante saber seleccionar por quién uno va a votar para el Congreso, quién realmente tiene las menores probabilidades de venderse. Digamos, por ejemplo, si Sandra Torres llegara a la presidencia, ¿cuál de esos partidos que andan ahí, que no pesan, realmente van a hacer una oposición constructiva y no se le van a ir a poner de alfombra? De alfombra, claro. Ahora, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Ahora una pregunta, Alejandro, porque actualmente, como está la ley electoral, no digo que no vayan a haber cambios, como está la ley electoral, con este artículo de los tránsfugas, sí, ya no podría suceder lo que estábamos acostumbrados, que ni siquiera habían jurado, sí, y ya estaba todo arreglado para que solo protestaban o juraban, sí, como diputados y cambiaban de bancada y ya estaba arreglado. Sí. Sin embargo, ahora se supone que no pueden ser recibidos. ¿Qué va a pasar ahí? Sí. Creo que ahí es más relevante el voto. Sí, totalmente. Pero digamos, no se pueden cambiar de camiseta, pero sí pueden transigir sus votos. Eso, es decir, todos los que eran Ghana, fueron Ghana 3 años y el último año se brincaron que al líder, que aquí, que allá, que era el siguiente, a la misma UNE, que era el siguiente que tenía probabilidades. Digamos, todos los que fueron líder 3.5, 4 años y luego se brincaron a FSN Nación. Entonces, eso ya no lo van a poder hacer. Así es. Pero negociar sus votos sí que lo pueden hacer. O sea, pueden estar, ¿verdad?, en esta bancada, pero es como estar en un matrimonio a la fuerza. Sí, aliados con el partido gobierno. ¿Y cómo es que se producen esas alianzas? Te doy mis votos para todos tus desmanes, me das presupuesto para mis diputados distritales, para listado de obras y esas cosas, porque ahí es donde recuperan su inversión. Entonces, en el presupuesto es donde se reparten, digamos, todos esos temas. Voy a poner un ejemplo. Y lo pongo a él de ejemplo, no solo porque es mi amigo, fuimos compañeros de promoción, tengo 20 no sé cuántos años de conocerlo, estudiamos toda la carrera juntos, o sea, somos exactamente de la misma promoción, recibimos todas las mismas clases en todos los mismos salones, los 5 años que estuvimos en la UMAS, el tiempo que nos llevó a graduarnos, le tengo mucho aprecio a Luis Pedro Álvarez. Okay, él es, sí, pues, compañero de promoción mía, somos exactamente de la misma promoción de abogados. Luis Pedro es una persona que como diputado yo te puedo decir que no se vendió. No, y por eso renunció. Exacto. Pero ¿cuántos Luis Pedros hay? ¿Me entiendes? Es más, en algún momento tal vez a mí me trataron de convencer, de que me animara a sumarme a ese esfuerzo, y yo obviamente no tengo ningún interés en meterme a política, ¿verdad? No, honestamente no me interesa. Pero voy a que es muy fácil que la gente se venda, pues, claro, y comprometa su integridad y sus votos a cambio de algo. Y el problema de esto es que si no te pliegas a como está la ley, si no te pliegas a lo que quiere el partido, sí, no vas en la siguiente. No vas en la siguiente. Así es, que ese es el problema del sistema de listados, ¿verdad? Yo sí, honestamente, he escrito muchísimo sobre esto. Cualquiera, si quieren, hay muchos temas, videos, conferencias, artículos, todo lo que usted quiera ahí, solo con que busque mi nombre puede encontrar un montón de literatura y sobre el tema, porque yo sí me he dedicado mucho a este tema. Pero bueno, claro, uno entiende que a veces hay ciertas concesiones, ¿verdad? Es parte de la política y uno tiene que hacer concesiones para lograr otros objetivos que son superiores, digamos, y eso uno lo entiende, pues, o sea,
siempre hay que hacer concesiones, porque así funciona, ¿verdad? Nadie tiene el poder absoluto, entonces hay que hacer ciertas concesiones para intercambiar, digamos, algo que se valora más por algo que otros valoran más, que al final en el Congreso eso se traduce a votos. Pero hay gente que es totalmente inescrupulosa, y simplemente se venden al mejor postor a cambio, es decir, mire, yo le doy mis votos, pero ponga a mis parientes, déles trabajo en tal o cual ministerio, o dele más dinero a estos alcaldes, o plazas fantasmas, claro. Sí, y entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado y saber seleccionar por qué votan. ¿Y quiénes son esos candidatos que están en esos listados que uno piensa que van a ser menos propensos a traicionar, digamos, ese llamado a ser una oposición de verdad? Independientemente de quién gane la presidencia, obviamente. Dentro de lo poco que se puede Así elegir. es, claro. El presidente, vamos a ir al corte y cuando regresemos, el presidente Jimmy Morales hoy abogó por no sé si abogó, pero sí habló acerca de la candidatura de Zury Ríos y habló que Zury Ríos, y esto es la parte de las declaraciones que dio, Zury Ríos no tiene ninguna investigación, sino que tiene un tema netamente político en la Corte de Constitucionalidad. Y por lo tanto, él vuelve a hacer un llamado a la Corte que no judicialice el proceso electoral. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cuáles son los plazos? ¿Cuál es el tiempo que tienen para resolver? Y este llamado, pues, lo considero correcto, aunque no sé si le ayuda a la candidata Zury Ríos el que Jimmy Morales haga este llamado, porque realmente, pues, le ha ido, como decimos en Guatemala, como perrito en procesión, con todas las resoluciones, o muchas de las resoluciones que tienen que ver con él y lo que ha emitido la Corte de Constitucionalidad. Vamos al corte. Regresamos. Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor. Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor. Regresamos a Contravía PM. Muchas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan también por la 102.1 FM Plus. Muchísimas gracias. Y gracias a quienes nos mandan sus mensajes. Y bueno, hoy da declaraciones Jimmy Morales hablando acerca del caso de Zury Ríos, que ayer se presentó en una vista pública en la Corte de Constitucionalidad, diciendo, bueno, el caso de Zury Ríos, pues es el de los casos que hay, pues este es más realmente o netamente político, y que les pide o exhorta a la Corte de que no judicialice la política. Sí, y yo creo que es, pues, no sé si estamos hablando, creo que estamos hablando de dos instancias diferentes, pero recuerdo que también dio declaraciones, tal vez ayer, de diversos procesos, digamos, que hay en contra de varios candidatos presidenciales, ¿verdad? Pero creo que sí hay que diferenciar, ¿verdad? Digamos, hay candidatos presidenciales que están, digamos, con temas en las cortes, pero por acciones penales en su contra, ¿verdad? Que hay que dilucidar. Por ejemplo, Tel Maldana. Uh-huh. Tel Maldana tiene una acción penal en su contra. Sandra Torres tiene un antejuicio en proceso, que al final pues fue resuelto favorablemente para ella en la Corte Suprema, y luego se plantea un amparo y la Corte de Constitucionalidad tendrá que decidir si confirma o revoca esa decisión de la Corte Suprema. Y pues está el caso de, no me voy a referir al caso de Mario Estrada, que ya todos sabemos qué pasó. Es más, hoy el Tribunal Supremo Electoral de una vez canceló o revocó, digamos, la inscripción. Y está el caso de Zury Ríos, que digamos, a ella se le está... El Tribunal Supremo Electoral fue quien tomó la determinación de negarle su participación en base a su interpretación del artículo 186 y el inciso que le atañe, digamos. Y entonces ella ha venido planteando
los recursos y las acciones, en el último caso un amparo. El amparo en primera instancia lo ganó en la Corte Suprema, la Corte la amparó en forma definitiva, en la sentencia de amparo pues ordena su participación y de alguna forma inusual, digamos, honestamente, el Tribunal Supremo Electoral apela a esa resolución, que es apelable, y esa apelación, como todas las apelaciones de amparo, la conoce la Corte de Constitucionalidad y la Corte tendrá que decidir y tendrá la última palabra. Ayer fue la vista pública, ahorita pues ya solo será tema de esperar la sentencia, ¿verdad? Yo creo que al final, independientemente de... no deja de tener cierta lógica las declaraciones del presidente o de quien fuere, en el sentido que para mí, es decir, no tengo razones para pensar en que va a ser diferente. Las inclinaciones políticas de los magistrados son las que van a decidir esto, ¿verdad? Claro. La Corte de Constitucionalidad consistentemente ha emitido una serie de fallos con base a sus particulares inclinaciones políticas de los que conforman mayoría, y yo no creo por qué esto va a ser la excepción. Y eso pues creo que no va a ser muy buena noticia para la candidata Ríos. Pues veremos, primero si cumplen con los plazos, que este es otro de los temas claro, que podría pues no cumplir con los plazos, y cuando conozcan pues ya no tiene materia el amparo solicitado. Ahora, también hoy se dio a conocer que hay una orden de captura, una juez de Miami dictó una orden de captura en contra de Roberto Arzú por una demanda que le plantea JJ Rendón, que es una consultora, y a raíz de que no se presenta, pues solicitan esta orden de captura. Sí, pudimos ver contigo el documento que ha circulado, suponiendo que es un documento auténtico, era lo que han publicado algunos medios. De lo que se desprende, por así decirlo, es que él estaba citado a comparecer a una audiencia en una fecha ahora en abril, no recuerdo exactamente cuándo. Me parece que el 17 de abril. No compareció a esa citación y entonces la juez lo declara, en el término en inglés es contempt, en español podría ser una especie de rebeldía, digamos, un concepto análogo, y rebeldía es un concepto jurídico, ¿verdad? No es así como suena de rebelde, malcriado, sino es un concepto eminentemente jurídico. Vendría siendo tal vez el concepto análogo, no necesariamente equivalente, porque el sistema norteamericano es muy diferente al sistema nuestro. Entonces lo declara en contempt, digamos, en una especie de desacato, tal vez se podría decir también. Y entonces, o desobediencia, y entonces manda a la autoridad que, digamos, es la competente para ejercer la fuerza, que es en este caso es la policía, siendo el jefe de la policía un sheriff, a que se le conduzca. Pero hay que entender que es que se le conduzca para que enfrente una acción de tipo civil, es decir, que se presente al juzgado a enfrentar esa acción civil que pesa en su contra. Ese es el sentido. No es una orden de captura por un tema penal, no es un tema de que estén solicitando su extradición, ¿verdad? Es decir, aquí hay que ser objetivos en cuanto a qué es lo que hay, ¿no? Eso es exactamente lo que hay. Y si uno lee la resolución, que ahí la estuvimos leyendo, incluso hay una parte donde la resolución es muy clara y dice que él puede liberarse, digamos, de ese contempt o de ese desacato. La palabra en inglés es purge, pero otra vez, eso que literalmente quiere decir purgar, pero es como quien dice cumplir con su sanción, por así decirlo. Si él rinde, el concepto en inglés es deposition to aid of execution, eso es lo que dice ahí. Eso es un término jurídico también en inglés. Eso es lo que un deposition es como una declaración jurada, digamos. Y un aid of execution, o un deposition para un aid of execution, lo que quiere decir es que una persona rinde esa declaración, a quien se la rinde es al abogado de la contraparte, generalmente en este caso específico es un acreedor,
sobre, digamos, el estado de su patrimonio, por ejemplo, de sus finanzas, de fuente de sus ingresos, etcétera. Entonces, si él se somete a rendirle esa declaración o ese deposition que en el sistema judicial norteamericano es bastante común, él podría incluso ser liberado o eximido de ser conducido por la fuerza del juzgado. O sea que es un tema que es bastante obvio, que es de naturaleza civil. ¿Verdad? Hay una reclamación de pago de parte de esta empresa que lo está demandando. Pues ahí salió el señor Arzuaga en la prensa a decir que eso no tenía fundamento, pues ya tendrá que dilucidar su situación, ¿verdad? Y si yo no tengo manera de saber si sí o si no, lógicamente, pero pues es eso, ¿no? Es un tema eminentemente civil. Y en este punto, ahora, una pregunta, si él no hace esta declaración que tú mencionabas y va a Miami o a cualquier lugar en el estado de Florida, puede ser detenido. Puede ser detenido y lo van a conducir a la primera hora hábil, lo van a conducir al juzgado. Pero incluso no se fija ni siquiera un bond, o sea, un tipo de fianza, digamos, o de caución, ¿verdad? Solo, ¿verdad? Si usted la orden es encuéntrelo y condúzcalo. Entonces sí, si él se presenta a Florida y un policía lo detiene y mira que lo identifica, digamos, lo van a conducir al juzgado de Miami. Sí, claro, esto solo aplica en Florida. Y esta declaración que tú hablabas, ¿la puede hacer aquí en Guatemala? ¿Podría? Bueno, si viene el abogado de la contraparte a Guatemala, seguramente que sí. Mientras tanto, hay una orden de detención en Florida para llevarlo al juzgado en Florida. Así es. Así las cosas con el caso de Roberto Arzuaga, que hay que, como decías, hay que tener muy claro que no hay una relación, porque muchas personas ya lo relacionaban con el tema de Mario Estrada. Claro, sí, yo no lo voy a defender, no lo conozco, o sea, me da igual que esté pasando en este caso, pues no, ni simpatizo con él, ni con su partido, ni con ninguno de los otros candidatos, pero obviamente eso es lo que hay ahí. Una cosa es el tema penal, que en este caso se aplica a Mario Estrada, por lo que se les indica, y el otro es el tema civil. Así es. Por una deuda. Pues esto es parte de lo que estuvo circulando hoy. Otro de los temas también que ha circulado y que se ha hablado es con respecto a el tema de quiénes van a salir en la boleta. Sigue siendo una incógnita, sigue siendo una... y la pregunta es, que es algo que hay muchas preguntas que no ha respondido el Tribunal Supremo Electoral, pero uno de los temas es ¿cuándo es la fecha límite? Porque hay que tomar en cuenta que hay toda una logística, porque como es papel y hay que trasladarlo a todos los centros de votación, hay un tema de logística que hay que cumplir. Sí, obviamente el Tribunal Supremo Electoral necesita tener certeza a tiempo para mandar, por ejemplo, a imprimir las papeletas, ¿verdad? Quienes van a ser candidatos. Digamos, el punto más crítico son las alcaldías, ¿verdad? Porque con 340 municipios hay que imprimir 340 diferentes papeletas, ¿verdad? Y en cada municipio no sabemos cuántos candidatos hay. Entonces, ese es un tema relativamente complicado. Pues con la presidencia ya se va depurando, se sabe que unos más, unos menos, pero digamos los casos relevantes como Tel Maldana, por ejemplo, imagínate que le quitan el antejuicio a Sandra Torres, prospera una acción penal y viene el Tribunal Supremo y dice, bueno, usted ya no participa porque tiene un encauzamiento penal, por ejemplo, ¿verdad? Así como se dan estas situaciones, ¿verdad? Claro, ella ya está inscrita, pero el señor Estrada también ya estaba inscrito y luego le revocaron su inscripción. Entonces, aquí cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Es un tema donde el Tribunal Supremo Electoral más bien opera de acuerdo a su leal saber y entender y a su criterio, ¿no? Y entonces... sí, recordemos que tengo entendido que también un candidato de Viva, no recuerdo de cuál era el municipio, fue detenido por narcotráfico. Sí. Por acusaciones de narcotráfico. Sí. Entonces, al final, no sabemos quiénes van a estar integrando las diferentes Incluso, papeletas. Yo he escuchado gente que habla de tener sellos o cosas así, que bueno, si a última hora no, pues le ponen un sello de que como quien dice, anulado este candidato, qué sé yo, no sé cómo lo irán a manejar honestamente.
Pero sí, es digamos, esa causa de todo este relajo, ¿verdad? Jurídico en el que vivimos, ¿verdad? Que ya hasta las mismas instituciones ya no responden a todo este desorden que hay y toda esta situación. Y ya estamos por terminar, Alejandro, pero no me gustaría o no quisiera terminar el programa sin hacerte la pregunta con respecto a ¿es esta situación, esta judicialización de la política un reflejo de las malas reformas, de una mala ley electoral claro, y de todo este proceso de protagonismo por parte de pues podría decir de la CICIG, del MP y de otros grupos de presión? Sí, totalmente. Es decir, sí. Yo he escrito, no sé, tal vez mis últimos 3 artículos han sido sobre ese tema. Y sí, es exactamente eso. Ya todas las instituciones en Guatemala se han personificado, es decir, ya depende de quién esté ahí. Ya la institucionalidad se perdió. La ley electoral dice lo que el registrado de ciudadanos quiera que diga. La Constitución dice lo que la ideología política del magistrado, la Corte de Constitucionalidad le dicte. La ley penal dice lo que la conveniencia de la Corte Suprema diga, ¿me entendés? O sea, ya llegamos a ese nivel. Precisamente y todo eso. El mundo sabe esto, y entonces todo el mundo, la competencia en Guatemala es por ver cómo políticamente puedes influir en los diferentes operadores que están regados en todos estos, y ahí es donde los partidos están peleando y matando, ¿verdad? Bueno, tú tenés el Ministerio Público, pero yo tengo la Corte Suprema, pero yo la Corte de Constitucionalidad, y yo el Congreso, y así es, ese es el caos en el que estamos actualmente. Precisamente de eso salió publicada una nota con respecto a la postura del Ministerio Público, porque el Ministerio Público se presentó en la vista pública. Sí. Y en esta ocasión, pues dijo o su postura básicamente era que no había ningún impedimento Así legal. es. Sin embargo, esta nota que salió publicada contrastaba con la postura de la anterior administración en donde estaba Telma Aldana. Y lo que yo me preguntaba cuando leía esta nota era, bueno, realmente, ¿cuál es el principio jurídico? Porque no debería importar quién está administrando la institución. Sí, no, y es que yo recuerdo la nota, es un tema que también quería comentar. Si lees la nota dice, el Ministerio Público cambia de opinión, en el caso tal. Sí, tenía... O sea, el mismo reportero de este diario está imponiéndole su carga ideológica a la nota. Totalmente. Porque no era hablamos de las instituciones y lo único que no había mencionado, que sí lo menciono, como te digo, cuando he escrito sobre el tema, es la prensa. La prensa en Guatemala está más comprometida y más parcializada y más ideologizada de lo que mucha gente se imagina. Y es una vergüenza. Así lo digo, y es una vergüenza. Y mis amigos que son periodistas, que dan vergüenza, así se los digo, y que se enojen conmigo, no me importa, dan vergüenza el nivel de parcialización en el que han caído y la falta de objetividad y de sensatez. Pero esa es la verdad, hasta la prensa, o sea, la prensa tiene su agenda, y tú lo ves con notas como esta. Claro, es decir, en el caso de la administración de Telma Aldana, pues había una parcialización ideológica, y eso es muy claro, y eso es lo que mucha gente no quiso ver, ¿verdad? Y yo lo decía de alguna forma el otro día, no es la fiscal que se metió a política, es la política que se sirvió de su posición de fiscal, y eso es lo que mucha gente no entendió. Ahora, si haces un análisis objetivo en derecho, tomas en cuenta la interpretación de ese artículo constitucional, tomas en cuenta lo que la misma Constitución te dice en su parte dogmática de cómo se deben interpretar los derechos individuales de una forma extensiva y no limitativa o restrictiva. Si lo pones en el contexto de los convenios internacionales en derechos humanos y en derechos políticos que ha suscrito Guatemala, y que según la misma Constitución tienen preeminencia incluso sobre el derecho interno, y según la jurisprudencia constitucional tienen rango prácticamente constitucional,
nadie que se precie de hacer un análisis jurídico objetivo te va a decir que Suri Ríos no puede participar. Es que sí puede participar. ¿Y es que no es lógico que le prohíban participar. Insisto, y yo ni la conozco y no tengo ninguna simpatía con ella, pero tiene todo el derecho de participar. Y es que esto es algo que a mí en lo personal me preocupa, es más allá de si es Suri Ríos o quien sea, es la parcialización de esta institución, que debería ser una institución que haga regresar a todos al respeto a las leyes. Así es, porque luego viene gente, y lo digo con toda franqueza, que te dice, no, es que, ¿sabes qué? Mejor que todos participen. Tal vez no es lo mejor, pero en aras de la democracia que participen todos y que la democracia hacía. No, señor. Es que el derecho también, es decir, es lo más importante. La persona que tiene un proceso criminal en su contra, ese sí tiene que ser depurado. Claro, si hay causa suficiente para instalar ese proceso penal. Pero, digamos, mucha gente está diciendo, digamos, manipulando, por así decirlo, el argumento, y para manipular la opinión pública, que participe de Suri, pero también que participe aquella y aquella y aquel y aquel y aquel, ¿no? Es decir, sí hay que tener el discernimiento suficiente para ver qué corresponde en derecho y qué no. Y mucha gente, como te digo, está manipulando el argumento en uno y en otro sentido, y así no puede ser. Pues muchas gracias, Alejandro, por habernos acompañado. Gracias, siempre es un gusto. Gracias a todos ustedes por haber compartido nuestra transmisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios, donde vamos a estar hablando acerca del Volcano Innovation Summit, donde va a haber presentaciones, van a compartir ideas, puedes exponer tus proyectos, y de eso vamos a estar platicando acerca de esta actividad. Así que acompáñanos en nuestro siguiente programa. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.